inside your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence. Hola, buenas. Ya estamos aquí otra vez. Bueno, es que es la segunda parte. No vamos a porque engañar, una sola. esto es la segunda parte, es la misma grabación, pero simplemente lo vamos a hacer en dos partes para que sea un programa menos denso que de uno de 50 minutos. Sí, sino para porque que sean las más cenas de pequeñitos. Navidad y comidas de empresa tienen tela y Eso esto hacía falta hacerlo en Recordar que estábamos Entonces- dando pequeños tips, pequeños consejos de cómo afrontar como autodefensa feminista Sí. esos ataques que vais a sufrir en las cenas de Navidad si os consideran vuestros compañeros de trabajo o familiares se consideran feministas o van a atacar con Sí. las típicas tonterías. Van a ser lo primero. Y os hemos dado alguna información o alguna estrategia de cómo abordarlas. Hay una que os van a decir, ¿no? Que seguro estoy, porque a mí me pasa, y es dejar de decir tonterías porque el patriarcado ya no existe. Sí, si estuvierais en Irak, entonces sí que estaríais discriminadas. Claro, o sea, pero ahora los discriminados somos los hombres. Y en España, ¿de verdad en España vamos a tener que seguir hablando de la discriminación y del patriarcado y de los hombres? Mira, el hecho de que me estés diciendo esto es que sigue existiendo el patriarcado. Sí, porque El eso patriarcado no existe. lo dudaríais. Y el patriarcado eres tú. Madre mía, y lo dejas muerto, Mortimer. Claro. O sea, con esto que me estás diciendo, el patriarcado existe, el patriarcado además es que eres tú. Y eres el vivo ejemplo y la viva consecuencia y víctima del patriarcado. Y ojalá, créeme, ojalá, si tuviera que pedir algo a los Reyes Magos, Sí. sería que no existiera el patriarcado, pero es que existe. Sí, existe que no. y nos sigue imponiendo sus normas a todas las personas. Igual en España, por obra del feminismo y de la democracia que hemos empujado a ese tipo de avances, las mujeres habéis conseguido una alta cota de derechos y de igualdad Sí. que puede hacer una falsa sensación de igualdad, que no es cierta. Igual en otros países, como lo que decíamos de Irak o Afganistán, ni sueñan con un 5% de la libertad, derechos, igualdad que podéis tener las mujeres aquí. Claro, pero eso... Que allí estén peor no quiere decir que Sí. aquí no exista situación de desigualdad o machismo, patriarcado. Claro que existe. Nosotros igual no lo sentimos, pero ellas lo sienten, lo viven y las victimizan cada día de su vida. Sí, la violencia sexual, el número de muertes de mujeres que ha habido este año, en otros años anteriores, que no disminuye, que disminuye muy Además poco, es que para decirle... y la violencia si tú- emocional. Claro, si le has dicho a tu hija antes de venir a la cena, esta noche cuando vuelvas, vuelve acompañada, es porque sabes que existe el machismo, porque sabes que existe el patriarcado, porque sabes que existe el riesgo que le pueda pasar algo porque a tu hijo no se lo has dicho. Entonces, claro que hay patriarcado, claro que hay machismo, claro que seguimos en una sociedad muchas veces intoxicada por este tipo de situaciones y no hacemos nada, no vamos a conseguir nada como hombres en negar su existencia. Hay que confirmar que existe y poner los remedios para que sigan dando problemas y para cambiar la sociedad y transitar hacia una sociedad igualitaria en la que seamos más libres y más felices. Y el feminismo no podemos dar un paso atrás porque hace muy poco que se cuestionó la ley del aborto, por ejemplo. Si damos un paso atrás estamos perdidas porque nos comen la tostada. El feminismo, para empezar, no es ninguna moda. No es ninguna moda de cuatro locas actuales que quieran hacerte la vida imposible. El feminismo no es una moda. El feminismo es una corriente, un pensamiento político, filosófico, económico, que tiene más de 300 años de historia y que, por cierto, es el único movimiento social del mundo que ha conseguido transformar la sociedad desde la paz y desde derramar ni una sola gota de sangre. El resto de movimientos políticos, por muy sensatos que sean, por muy de acuerdo que pueda estar con ellos, se han impuesto siempre con una guerra, con una transformación social, con la imposición de las armas. El feminismo es el único movimiento transformador de la realidad que lo está haciendo desde el convencimiento, desde el argumento y desde la democracia, vaya. Sí, desde pero no es una moda. No es una moda, no es desde la manipulación y... Ni desde la imposición. Desde la imposición, desde luego es un movimiento pacifista por encima de todo, aunque las sufragistas pusieron alguna bomba, pero es una cosa excepcional. Yo quería contaros un cuento, también un cuento que lo podéis contar a vuestro familiar, cuñado, etcétera. Es un poco largo, pero bueno. Que se imagine o imaginaros que existe un pueblo o existe algún pueblo en algún lugar
donde las mujeres hubieran decidido que los hombres, solo por su fortaleza física, que es, ya sabéis que es muy pequeña porque somos prácticamente iguales, pero que sí que es verdad que tienen un poco más de fuerza los hombres, hubieran decidido esas mujeres que los hombres iban a quedarse siempre en la frontera del poblado defendiendo a las mujeres y a los niños, y esa iba a ser su única misión. Sin embargo, las mujeres estarían dentro del poblado cuidando a los hijos, haciendo las tareas del hogar, construyendo sus casas, cultivando la tierra, haciendo todo tipo de tareas. Los hombres solo se dedicarían a defender, porque ellas consideran que están biológicamente preparados para ello, solo a defender las fronteras del poblado. Por allí, imaginaros que pasa una mujer, por ejemplo, y empieza a hacerle preguntas a los hombres que están en la frontera y solo haciendo esa tarea. Empieza a preguntarles: ¿por qué tú no puedes criar a tus hijos? ¿Por qué tú no puedes construir casas? ¿Por qué tú no puedes montar una panadería? Y esos hombres... Ir al cine. Sí. Y esos hombres empiezan a pensar, porque esa persona les está haciendo una pregunta, nada más. Empiezan a pensar, y ese hombre se va a su casa y en ese momento le pregunta a su mujer o a su compañera: ¿por qué yo no puedo hacer las tareas que tú estás haciendo? ¿Qué me hace a mí menos que a ti para cambiar solo tener que defender el poblado a estar aquí, por ejemplo, haciendo la comida? Bueno, eso se llamaría hembrismo. Ese pueblo sería hembrista. El hembrismo no ha existido nunca en ninguna situación ni en ningún lugar del mundo. Nunca, jamás ha existido una situación así. El hombre o mujer que le está haciendo preguntas a esos señores, a esos hombres, eso es el filósofo. Los filósofos se hacen preguntas, intentan contestar qué es lo que está causando. La filosofía, y tenemos que recordar que por encima de todo el feminismo es un movimiento filosófico. Es un movimiento filosófico. Cuando alguien te diga en redes o empiece un vídeo diciendo que te va a hacer despertar, que te va a dar una pastilla que vas a despertar a una situación nueva, que va a abrirte los ojos, no, eso es sectario. Nadie te tiene que abrir los ojos ni que despiertes de momento de nada. Lo que te tiene que hacer es hacerte pensar. Y lo que tiene que fomentar a ti es el pensamiento crítico. Y eso es lo que hace el feminismo. El feminismo no impone a nadie qué tiene que hacer en su vida, ni impone una manera de vivir. ¿Quieres quedarte en casa cuidando a tus hijos? Fenomenal, maravilloso, fantástico. El feminismo lo único que te dice es que valores esa situación y que pienses y que seas responsable con las decisiones que tomas en tu vida. Nada más. El feminismo no te va a decir nunca que despiertes a ninguna nueva realidad. Y vuelvo a repetir, el feminismo es un movimiento filosófico y político. Muy bien. El hembrismo no existe. No, pero vamos a profundizar sobre el tema del hembrismo, porque otra de las cosas que te pueden decir dentro de esa cena es: yo es que no soy ni machista ni feminista. Bueno. Yo igualdad. Exactamente. Yo a mis hijos y a mis hijas las trato por igual. Y yo no quiero ni que sean feministas ni que sean machistas, ¿no? Sí, es y una es para frase... decir, pues eres tonto. Una frase común y... Eres tonto, tonta, o te has enterado muy poquito de la que es la... Estoy mucho más radical que tú. Oye, estás a tope, estás a tope. Porque sabes que tienes una cena de Navidad... Estás calmadísima tú. No, pero es verdad que esto lo van a decir, y es para decirle... Primero, vamos a empezar por el principio. El machismo y el feminismo no son situaciones contrarias. O sea, no es una situación contraria opuesta a la otra. No es lo opuesto. El feminismo viene a luchar contra el machismo, eso es una realidad. ¿Sí? Viene a conseguir una situación igualitaria en la que los hombres y las mujeres tengamos situaciones iguales, o derechos iguales, oportunidades iguales. Pero no viene a generar la situación opuesta del machismo, es decir, no viene a preponderar a las mujeres por encima de los hombres. Eso sería, en algún caso, el hembrismo, que es lo que decía antes Azu, que es en la que hay situación hipotética, nunca probada ni desarrollada en la historia, en la que las mujeres copan todo el poder, eso es, copan toda la dirección económica y las decisiones económicas de una aldea, de un país, de un tal. Toda la legislación se hace con respecto a sus necesidades, a su situación vital.
Y todo se hace con respecto a la mujer y el hombre, bueno, pues estamos ahí relegados a una función muy concreta que la sociedad nos concede. Eso sería una sociedad hembrista. No hay embrismo dentro del feminismo. No. El feminismo lo que pide es una sociedad igualitaria en la que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos de acceder a los mismos puestos de responsabilidad, de poder y de recursos. Eso es. El embrismo no existe. No hay nadie que esté haciendo una construcción filosófica del embrismo. No hay un paradigma. No hay un paradigma embrista. No hay ninguna propuesta política de una sociedad embrista. No confundáis una circunstancia con la otra. No estamos ni mucho menos cerca de una situación en la que las mujeres nos vayan a hacer el sorpaso de poder a los hombres, por lo que decíamos antes del poder. Vivimos en una sociedad patriarcal todavía en la que el poder con mayúsculas, el gran poder económico, el gran poder político, el gran poder geopolítico del mundo, lo controlan los hombres. Por cierto, hombres muy distintos a ti. Tú estás mucho más cerca de la realidad que viven las mujeres que de esos hombres. No estés a su lado, o sea, ¿de verdad te piensas que te une algo con Trump, con Putin, con el presidente de Nvidia o de Microsoft o de... No, son 4 hombres con intereses económicos personales muy concretos que dirigen el mundo. El gran poder económico en España lo siguen teniendo los hombres porque siguen dirigiendo las grandes empresas, siguen dirigiendo las decisiones políticas y estratégicas del país. Y eso es una realidad. Eso no quiere decir que, evidentemente, por imposición de este siglo de la convivencia, las mujeres se hayan avanzado en derechos. Y muy contentos tenemos que estar de que eso siga ocurriendo. Y mucho les queda todavía por conseguir. Pero no están ni mucho menos en una situación en la que nosotros ahora estemos en desventaja con respecto a ellas. No hay ni una sola situación de desventaja de los varones hacia las mujeres. Ni una sola. Y la que se nos dice que hay, que por las redes ocurren mucho, son todas mentiras, no existen, no ocurren, y vienen más marcadas por las imposiciones machistas que por las consecuciones que pueden haber tenido el feminismo. Eso es, el patriarcado es global, estructural y ocurre en todo el mundo. Y a lo mejor si eres un historiador purista y piensas que el patriarcado ocurría en la edad de bronce cuando intercambiaban a mujeres o las compraban, que existe todavía, que ese es otro programa que tenemos pendiente, que es la prostitución. Todavía hay tráfico de mujeres, pero bueno, todavía, y lo que nos queda. El momento, o sea, sí, pero que si eres hablar del patriarcado, pero entiende que el patriarcado ha cambiado su definición en estos días y estamos hablando de, pues, una desigualdad global, institucional, claro. Y estructural que se ejerce en este momento contra las mujeres. Hay migajas del poder que están siendo repartidas. Hay migajas del poder que están siendo repartidas entre hombres y mujeres. Entre hombres que no... O sea, es que también, aparte de ser hombres y mujeres, también estamos atravesados por la clase social, por el estrato económico y demás. Claro, y de verdad... Es multifactorial, hay muchos factores que construyen esto, que construyen esta base social en las que las mujeres sufrimos una desigualdad. Pero que esa persona que te está echando en cara eso, o que te está diciendo que el patriarcado no existe, que ya tú tienes más poder que él, tiene mucho más que ver con tus necesidades que con las necesidades del presidente de Telefónica o con lo de Ana Patricia Botín, quiero decir. Que también estamos hablando de que hay muchos más elementos que muchas veces nos sentimos identificados con gente con el que no tienen ningún tipo de relación. Eso me pasa mucho cuando hablamos de los ocupas y de los desahucios y tal. También. O sea, estás mucho más cerca de ocupar una vivienda, es verdad, de encortarte en una situación mala económicamente y tener que ocupar una vivienda, que de tener una multipropiedad de 200 propiedades para que te vayan a ocupar. Claro. De verdad, preocúpate más por proteger... En fin, no vamos No por proteger al ocupa, sino por proteger, por evitar que alguien tenga que verse en la situación de tener que ocupar una vivienda. Sí, lo que quieres decir es que estás más cerca de empatizar con el ocupa que con un millonetti que tiene 200.000 casas. Entonces, preocúpate por qué no empatizas con la mujer que puede sufrir violencia o con la mujer que puede sufrir una discriminación y sí empatizas con su agresor.
Sí, porque además, sí, porque además los discursos son absurdos. O sea, imaginar que en redes estamos hablando de una ideología que le está diciendo a los chavales, que se puede decir, es que la ultraderecha Sí. le está diciendo a los chavales que lo que tienen que hacer es buscar mujeres que se queden en sus casas cuidando a sus hijos y que ellos son los proveedores y que tienen la obligación de salir a trabajar. Pero vamos a ver, muchacho, ¿no ves que esto va en contra de tus intereses? Vamos a ver, si eres una persona normal que va a tener un sueldo medio, como un trabajador medio, como va a ser todo el mundo, y no vas a aspirar a ser un millonario, ¿no? Que pueda mantener una familia, o dos, o lo que él considere, si vas a ser una persona normal con un sueldo medio, muchacho hijo mío, lo normal es que quieras, para tener una mejor calidad de vida y un mejor estatus económico, que tu mujer salga a trabajar, porque los cuidados en casa no se remuneran. Pues si es que Vas contra tus intereses, no digas eso. Lo que más te interesa es que tu pareja sea una persona que salga exactamente, que salga a trabajar, que traiga un sueldo a casa y que los dos podáis vivir mejor. Digo yo, vamos, que es de cero tonto aspirar a algo que probablemente no te vaya a pasar nunca. Y seguir y negar la existencia de esas corrientes que nos están intentando hacer retrotraernos cualquier tipo de avance que hayamos conseguido, o negar la existencia del propio patriarcado, el propio, pues es una estupidez, porque el poder sigue estando en las mismas manos que no son las nuestras. El poder sigue estando en las mismas manos que no son las nuestras, y siempre son varones que van a decidir por sus santos. Pues claro, son además discursos muy dañinos, porque además instrumentalizan el dolor, sobre todo de adolescentes y personas y hombres que se encuentran en situaciones muy complicadas, que nadie lo duda, de eso nadie lo duda, pero instrumentalizan ese dolor para sacar beneficio de ello. Por ejemplo, pues ganar dinero en redes sociales. Sí. Con discursos que son absurdos además. Porque además es verdad que lo primero que está haciendo la ultraderecha es defender con uñas y dientes un capitalismo liberal que no va a consentir que la mujer vuelva a casa porque está perdiendo productividad. Estáis contradiciendo el discurso continuamente. El capitalismo liberal lo que quiere es que hombres y mujeres salgamos a trabajar y sacar rédito y beneficio de eso. ¿Cómo va a consentir ahora que las mujeres volvamos a casa? No. Si es que luego o sea, son argumentos que se contradicen, que eso lo único que quieren es tocar el punto débil de alguien que está sufriendo, y le da un discurso con el se siente con que en ese momento esa persona se siente más cómoda, pero realmente es una mentira. Salir a la calle, ducharos, como dice tú, este muchacho. Lo primero que tenéis que hacer es ducharos. Luego dejar de ver vídeos absurdos en las redes y salir a la calle y ver que el mundo está lleno de mujeres y de hombres normales, con vidas normales, con sueldos normales, que están en los parques. No hay hombres proveedores, super machos y super fitness con carritos de niños. Son hombres normales, con vidas absolutamente normales y con sueldos normales. Yo no sé si hay algún otro elemento así que te puedan echar en cara en cenas. Pues sí, hombre, pues muchas, como por ejemplo, pues la mujer es una interesada y egoísta, que también es una frase de lo más normal, porque las mujeres solo buscamos el interés, cuando las mujeres lo único que buscamos... ¿Os dicen eso? Sí, nos dicen eso, sí. Sí, porque nosotras en divorcios complicados somos las que buscamos dejar al hombre en calzoncillos. Solo buscamos el interés. Cuando probablemente lo que esté buscando, lo que quiera esa mujer es simplemente lo que le pertenece, porque si esa mujer ha estado en casa cuidando, no ha ido a trabajar y además se ha pedido varias bajas de reducción de jornada, perdiendo estatus laboral y además dinero, es normal que un juez la recompense, que no es recompensar, no porque es lo suyo, es lo que le toca. Claro, sí, como por ejemplo una paga... claro, pero que las compensatorias que hay son menos. Una pensión compensatoria ahora mismo la pensión compensatoria, es una cosa muy residual, porque
se entiende que ya hay pues mucho acceso al mercado laboral por parte de las mujeres y es muy Eso complicado. Eso es una circunstancia como más antigua en momentos anteriores. Ujú. También otra cosa que puede pasar con respecto a esto también es que la gente intenta hacer de su experiencia una realidad extrapolable al resto del mundo. También. Que tú estés teniendo una mala experiencia en tu proceso de separación o tu primo está teniendo, no quiere decir que eso sea extrapolable Al resto de la sociedad o que haya ninguna norma que esté promocionando a la mujer por encima de los hombres. Sí. Bueno, yo creo que... Que con esto bien, pero hay más cosas, ¿eh? Bueno, pues las tocamos lo que quieras. Sí, no, bien, pero que hay muchísimas cosas. O te van a atacar por tierra, mar y aire si saben que eres feminista. Te van a atacar... Pero que sepas que estás en el lado bueno de la historia. Estás en el lado justo por mucho que te digan. Nos estamos enfrentando, el feminismo no pasa por buenos momentos. Esa es la realidad también. Decir que eres feminista es un acto de valentía importante. Ha habido un momento de pico más mainstream, más de moda, podemos decir, en 2018, 2019, y se ha revertido y ahora mismo es un peligro ir a una cena o estar en un grupo social y reconocerte como feminista. O hablar en YouTube, es un peligro también. Sí, porque estamos recibiendo muchísimo odio, bueno, está recibiendo ella muchísimo odio en... Sí, los dos, pero bueno, no, pero es que no es cierto, es que los recibes tú. O sea, es que soy machista hasta para eso. Es que los dos decimos cosas similares y estamos en el mismo vídeo y compartiendo este feminismo de estar por casa y a mí me podéis atacar alguna vez por algún argumento o alguna cosa, ya atacáis por cuestiones personales y físicas y sois unos cobardes de mierda. Lo sois porque... Ya os digo, bueno, que no. Pero que verdad, no vamos a lo personal, ¿vale? No vamos pero a lo que personal, que entiendo que es un riesgo en este momento. Es una cosa además global, o sea, las mujeres que en redes se atreven a hablar, o sea, sufren ataques violentos muy importantes. Autodefinirte como feminista en y además hay casos muy graves de mujeres que les dicen auténticas barbaridades. En la intimidad también de un móvil y pipi, porque luego no son nadie fuera. Pero en la intimidad de un móvil, pues todos somos muy valientes. Así que sois muy valientes de seguir manteniendo una posición feminista pese a estas reticencias estos choques, esta crítica frontal que está empezando a haber muy beligerante y que lo que quieren es acobardarnos y acojonarnos y que... Sí, lo que quieren es lo que pretenden, o sea, es una política del miedo. Porque nosotros con esto no conseguimos nada, quiero decir. Hay gente que se siente... Es verdad. No conseguimos transformar nada, pues si alguien lo ve y le damos algún argumento que le pueda servir, pues con esto a nosotros nos sirve. Pero hay gente que se pone muy nerviosa al vernos hablar de este tipo de cosas. Sí, porque además es tan sencillo como no verlo. O sea, es así de sencillo. Si no te gusta o no te interesa, pues no lo veas, pero no ataques, no toques de forma además con argumentos que atacan personalmente, porque ni siquiera son argumentos válidos, ni es una crítica constructiva, no son insultos, menos insultos que no van a ningún lado. O sea, y lo vas a sufrir y bueno, que lo que queremos deciros es que si desde luego estáis posicionadas o posicionados, que tampoco lo hemos dicho, pero que no tiene por qué ser... Tú puedes ser también en la cena de Navidad. Totalmente, no. Te pueden decir princeso, sí, a mí me lo hacen, yo lo sufro también. Es verdad que contra nosotros no van nunca a la crítica personal, sino van al argumento, o sea, a intentar desmontar el argumento. Pero bueno, también sufrimos, y luego sufrimos el corrillo de los tíos en la barra hablando mal de nosotros, evidentemente. ¿Cómo lo dicen? Plancha Braga, ¿no? Dicen también. Pagafantas. Princeso. Sí, bueno, maricón, pero bueno, eso maricón, toda la vida. Eso ya no... Pero bueno, que eso también lo sufrimos y lo sentimos. Sí. Pues con sopa se lo coman. Que paséis buenas fiestas y lo dicho, que coger las opciones que queráis, pero que estéis en paz, tranquilas y ya está. Y podamos intentar construir un 2026 un poco más igualitario, un poco más feminista, que en esta nueva civilización feminista que tenemos que ir construyendo poco a poco. Y sobre todo si tenéis dudas de algo o os interesa que hablemos de algo, por favor escribirlo, que nosotros nos ponemos a ello y os contestamos o tocamos el tema que queráis. Gracias. Feliz año.